Bueno, pues ya regresamos. Vamos a continuar con el capítulo de Romanos, en el capítulo número 15, ¿sí? Ahí vamos a continuar en el capítulo número 15 de Romanos, ¿sí? Yo lo tengo en la página 1133, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Y así nosotros, como más fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los menos firmes y no dejarnos llevar de una vana complacencia por nosotros mismos. Al contrario, cada uno de vosotros procure dar gusto a su prójimo en lo que es bueno y puede edificarse. Considere que Cristo no buscó su propia satisfacción, antes bien, como está escrito, decía a su padre, los aprobios de los que te ultrajaban vinieron a descargar sobre mí. Miren qué sabio, miren qué sabio, con qué paciencia, con qué caridad y con qué sabiduría, ¿verdad? Entendía a Jesús. Se los voy a volver a repetir. Qué bonito y qué importante. Reflexionenlo mucho, mucho. Así, nosotros, como más fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los menos firmes y no dejarnos llevar de una vana complacencia por nosotros mismos. Al contrario, cada uno de vosotros procure dar gusto a su prójimo en lo que es bueno y pueda edificarse. Considere que Cristo no buscó su propia satisfacción, antes bien, como está escrito, decía a su Padre, los aprobios de los que te ultrajaban vinieron a descargar sobre mí. ¿Por qué? Porque está conforme todo lo que tenía que soportar, ¿verdad? Por amor a nosotros, por nuestra salvación y por amor a su Padre, sobre todo, ¿verdad? También, pues eso es lo que, esa conformidad de esa sabiduría, de cómo entendía Jesús las cosas que pasaban, ¿verdad? Teniendo esa fortaleza y esa sabiduría para entender las cosas con esa gran caridad y con esa gran paciencia para no airarse, o sea, enojarse. Hay que reflexionar mucho ello, mucho, mucho hay que aprender, mucho. Bueno, dice, porque todas las cosas que han sido escritas en los libros santos para nuestra enseñanza se han escrito a fin de que mediante la paciencia, ahí está, la paciencia y el consuelo que se saca de las escrituras, mantengamos firme la esperanza. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso este capítulo y estos versículos. Nos dice, porque todas las cosas que han sido escritas en los libros santos para nuestras enseñanzas se han escrito a fin de que mediante la paciencia y el consuelo que se saca de las escrituras mantengamos firme la esperanza. De la paciencia es una virtud y de la virtud pues estamos firmes en la esperanza. Miren qué hermoso, ¿ya vieron? Por eso, pues entonces van a salir mucho más citas bíblicas muy importantes y muy bonitas de las virtudes, ¿verdad? Entonces, pues ahí no termina, ahí continuamos, aunque sigamos con otro tema y la palabra de Dios nos va a ir enseñando más y más cosas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. En el mismo capítulo, solo que en el versículo número 5, quiera el Dios de la paciencia, qué hermoso, qué hermoso, quiera el Dios de la paciencia y de la consolación hacernos la gracia de estar siempre unidos mutuamente en sentimientos y afectos según el Espíritu de Jesucristo, a fin de que no teniendo sino un mismo corazón y una misma boca, glorifiquéis unánimes a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, soportaos recíprocamente, así como Cristo os ha soportado y escogido con amor a vosotros, para gloria de Dios. Digo pues que Jesucristo fue ministro o predicador del Evangelio
para con los de la circuncisión, a fin de que fuese reconocida la verdad, la veracidad de Dios en el cumplimiento de las promesas que él había hecho de los padres o patriarcas, mas los gentiles deban elevar a Dios por su misericordia, según está escrito: por eso publicaré, oh Señor, entre las naciones tus alabanzas, y cantaré salmos a la gloria de tu nombre. Y en otro lugar: alegraos naciones en compañía de los judíos, que son su pueblo. Y en otra parte: alabad todas las gentes al Señor, y ensalzad los pueblos todos a sí mismo, dice Isaías, de la estirpe de Jesé. Nacerá aquel que ha de gobernar las naciones, y las naciones esperarán en él. El Dios de la esperanza nuestra os colme de toda suerte de gozo y de paz en nuestra creencia, para que crezca vuestra esperanza y siempre más y más, por la virtud del Espíritu Santo. Por lo que hace a mí, estoy bien persuadido, hermanos míos, de que estás lleno de caridad y de que tenéis todas las luces necesarias para instruiros los unos a los otros. Con todo os he escrito esto, oh hermanos, y quizá con alguna más libertad, solo para recordaros lo mismo que ya sabéis, según la gracia que me ha hecho Dios de ser ministro de Jesucristo entre las naciones, para ejercer el sacerdocio del Evangelio de Dios, a fin de que la oblación de los gentiles les sea grata, estando santificada por el Espíritu Santo. Con razón, pues, puedo gloriar en Jesucristo del suceso que ha tenido la obra de Dios, porque no me atreveré a tomar en boca sino lo que Jesucristo ha hecho por medio de mí, para reducir a su obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con la eficacia de los milagros y prodigios, y con la virtud del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén, girando a todas partes hasta el Giria, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Continuamos. Por los demás, cumplí con mi ministerio. He tenido cuidado de no predicar el Evangelio en los lugares en que era ya conocido el nombre de Jesucristo, pero no edificar sobre fundamento de otro, verificando de esta manera. Me regreso tantitito. Por lo demás, al cumplir con mi ministerio, he tenido cuidado de no predicar el Evangelio en los lugares en que era ya conocido el nombre de Jesucristo, por no edificar sobre fundamento de otro, verificando de esta manera lo que hace la Escritura. Lo que dice la Escritura: aquellos que no tuvieron nuevas de él le verán, y los que no le han oído le entenderán o conocerán. Esta es la causa que me ha impedido muchas veces el ir a visitaros, y el que está aquí me ha detenido. Pero ahora, no teniendo ya motivo para detenerme más a estos países, y deseado muchos años ir a veros, cuando emprenda mi viaje para España, espero al pensar visitaros y ser encaminados por vosotros a aquella tierra, después de haber gozado algún tanto de vuestra compañía. Ahora estoy de partida para Jerusalén, en servicio de los santos, porque la Macedonia y la Acaya han tenido el bien hacer una colecta para socorrer a los pobres entre los santos o fieles de Jerusalén. Así les ha parecido a la verdad. Obligaciones les tienen para sí los gentiles. Han sido hechos partícipes de los bienes espirituales de los judíos. Deben también aquellos hacer
participar a estos de sus bienes temporales cumplidos pues este cargo, y en habiéndoles entregado este fruto de la caridad, dirigiré por ahí mi camino a España, y seré cierto que en llevado a vosotros mi llegada será acompañada de una abundante bendición y dones del Evangelio en Cristo. Entre tanto, hermanos, os suplico por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu Santo, que me ayudes a las oraciones que hagáis a Dios por mí, para que sea librado de los judíos incrédulos que hay en Judea, y de la ofrenda en mi ministerio de la limosna que llevo sea bien recibida de los santos en Jerusalén, y a fin de que de esta manera pueda ir con alegría a recrearme con vosotros. Entre tanto, el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Espero que se haya entendido ahí muy bien, ¿verdad? Ahora nos habla de la virtud, ¿verdad? Del Espíritu Santo también, ¿verdad? Pues que viene de Dios, ¿verdad? De su bendito Espíritu Santo. Dice, os recomienda, bueno, ya continúa acá. Y continuamos en la siguiente cita bíblica de Corintios. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la vocación y voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los fieles santificados por Jesucristo, llamados santos por su profesión, y a todos los que hay en cualquier lugar que sea invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de vosotros y de nosotros, gracia y paz de parte de Dios Padre nuestro y de Jesucristo nuestro Señor. Continuamente estoy dando gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Jesucristo, porque en él habéis sido enriquecidos con toda suerte de bienes espirituales, con todo lo que pertenece a los dones de la palabra y de la ciencia, habiéndose así verificado en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falte de gracia ninguna, a vosotros que estáis esperando la manifestación de Jesucristo nuestro Señor, el cual os confortará, os confortará hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de Jesucristo, Señor nuestro, porque Dios, por el cual habéis sido llamados a la compañía de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, es fiel en sus promesas. Mas os ruego encarecidamente, hermanos míos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos tengáis un mismo lenguaje, y que no haya entre vosotros cismas ni partidos, antes bien viváis perfectamente unidos en uno mismo pensar y en un mismo sentir, porque he llegado a entender, hermanos míos, por los de la familia, de que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros toma partido diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Pues, ¿qué Cristo acaso se ha dividido? Y que por tanto Pablo ha sido crucificado por vosotros, ¿o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Ahora que sé esto, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado por mí mismo, sino a Crispo y a Gayo, para que no pueda decir nadie que habéis sido bautizados en mi nombre. Verdad es que bauticé también a la familia de Estefanía. Por lo demás, no me acuerdo haber bautizado a otro alguno que yo sepa, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y a predicarle sin valerme para eso de la elocuencia de palabras o de discursos de sabiduría humana, para que no se haga inútil la cruz de Jesucristo. A la verdad que la predicación de la cruz o de un Dios crucificado parece
una necedad a los ojos de los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es para nosotros en la virtud y poder de Dios. Así estará escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes. ¿En dónde están los sabios? ¿Y en dónde están los escribas o doctores de la ley? ¿En dónde esos espíritus curiosos de las ciencias del mundo? ¿No os en verdad que Dios ha convencido de fatua la sabiduría de este mundo? Porque ya que el mundo a vista de las obras de la sabiduría divina no conoció a Dios por medio de la ciencia humana, plugo a Dios salvar a los que creyesen en él por medio de la locura y simplicidad de la predicación de un Dios crucificado. Así es que los judíos por su parte piden milagros y los griegos o gentiles por la suya quieren ciencia, mas nosotros predicamos sencillamente a Cristo crucificado, lo cual para los judíos es motivo de escándalo y parece una locura a los gentiles, si bien para los que han sido llamados a la fe, tanto judíos como griegos en Cristo, la virtud de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo que parece una locura en los misterios de Dios es mayor sabiduría que la de todos los hombres, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que toda la fortaleza de los hombres. Mirad, sino hermanos, quiénes son los que han sido llamados a la fe de entre vosotros, como no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios ha escogido a los necios según el mundo para confundir a los sabios, y Dios ha escogido a los flacos del mundo para confundir a los fuertes, y a las cosas viles y despreciables del mundo, y aquellos que eran nada, para destruir las que son al parecer más grandes, a fin de que ningún mortal se jacte antes su acatamiento, y por esta conducta del mismo Dios subsistéis vosotros, o estáis incorporados en Cristo Jesús, el cual fue constituido por Dios para nosotros por fuente de sabiduría y por justicia y santificación y redención nuestra, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, pues ahí vamos continuando. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Yo pues, hermanos míos, cuando fui vosotros a predicaros el testimonio evangelio de Cristo, no fui con sublimes discursos ni sabiduría humana, pues que no me he preciado de saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesús Cristo, y esté crucificado. Y mientras estuve ahí entre vosotros, estuve siempre con mucha pusilanimidad y humillación, mucho temor y en continuo susto, y mi modo de hablar y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humano saber, pero sí con los efectos sensibles del Espíritu y de la virtud de Dios, para que vuestra fe no escribe en saber de hombres, sino en el poder de Dios. Ahí continuamos. En esto no obstante enseñamos sabiduría entre los perfectos o verdaderos cristianos, mas una sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo, los cuales son destruidos con la cruz, sino que predicamos la sabiduría de Dios en el misterio de la encarnación, sabiduría recóndita, la cual predestinó y preparó Dios antes de los siglos para gloria nuestra, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, que si la hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.
El Señor de la gloria, sí. Y de la cual está escrito, ni oyo alguno vio, mi oreja oyó mi paso, oh hombre, por pensamiento, cuáles son, a ver, me regreso tantitito, y de la cual está escrito, ni ojo, perdón, ni ojo alguno vio, mi oreja oyó mi paso, a hombre, por pensamiento, cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos. Y de cuál está escrito, ni ojo alguno vio, ni oreja oyó, ni paso a hombre por pensamiento, cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman. A nosotros, empero, no las he revelado Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu de Dios todas las cosas penetra aún las almas íntimas de Dios, porque quien de los hombres sabe las cosas de hombre, sino solamente el espíritu del hombre que está dentro de él. Así es, en las cosas de Dios nadie las ha conocido, sino el Espíritu de Dios. Nosotros, pues, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que es de Dios, a fin de que conozcamos las cosas de Dios, que nos ha comunicado, como las cosas de Dios que nos ha comunicado, sí, las cuales por eso tratamos no con palabras estudiadas de humana ciencia, sino conforme nos enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él todas son una necedad, y no puede entenderlas, puesto que se ha de discernir con la luz espiritual que no tiene el hombre espiritual, discierne o juzga de todo, y nadie que no tenga esta luz puede a él discernirle, porque quien conoce la mente o designios del Señor para darle instrucciones, mas nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo. Capítulo 3. Y así, hermanos, que yo no he podido hablaros como hombres espirituales, sino personas aún carnales, y por eso como a niños en Jesucristo. Ay, qué bonito. Os ha alimentado con leche y no con manjares sólidos, porque no erais todavía capaces de ellos, y aún ahora si sois pues sois todavía carnales. En el efecto, habiendo entre vosotros celos, discordias, y no es claro que sois carnales, procedéis como hombres, porque diciendo uno, yo soy el Pablo, y el otro, yo de Apolo, yo estoy mostrando ser aún hombres carnales. Ahora bien, que os Apolo, o quién es Pablo, unos ministros y no más de aquel en quien habéis creído, y seos según el don en que cada uno ha conocido el Señor. Yo planté entre vosotros el evangelio, rego Apolo, pero Dios es quien ha dado el crecer y hacer fruto, y así ni el que planta ni el que ciega, sino Dios que hace crecer y fructificar. Tanto el que planta como el que ciega viene a ser una misma cosa, pero cada uno recibirá su propio salario y medida de su trabajo. Por nosotros somos unos cojuntores de Dios, vosotros sois el campo de Dios, cultiva, sois el edificio que Dios fabrica por nuestras manos. Yo, según la gracia que Dios me ha dado, eché en vosotros cual perito arquitecto el cimiento del espiritual edificio. Otro edifica sobre él, pero él mire bien cada uno
como alza la fábrica o qué doctrina enseña. La fábrica es la doctrina que enseñamos. Pues nadie puede poner otro fundamento ante él, ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, es nuestro fundamento, ¿verdad? Nuestra doctrina. Que si sobre tal fundamento pone alguno por materiales o oro, plata, piedras preciosas o maderas, henos, hojarascas, sepa que obra de cada uno ha de manifestarse, por cuanto el día del Señor la descubrirá como quiera que sea. Ha de manifestar por medio del fuego, y el fuego mostrará cuál sea la obra de cada uno. Si la obra, el fuego son nuestras pruebas, ¿verdad? Entonces, las pruebas por las que pasamos, ¿verdad? Obra de uno sobrepuestas, subsistiré sin quemarse, recibirá la paga. Si la obra de oro se quemare, será suyo el daño. No obstante, él no dejará de salvarse. Si bien como quien pasa por el fuego, ¿no sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues si alguno profanare el templo de Dios, perderle a Dios, a él, porque el templo de Dios sois vosotros, santo es. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se tiene por sabio según el mundo, hágase necio a los ojos de los mundanos, a fin de ser sabio a los de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios, pues está escrito: yo prenderé a los sabios en su propia astucia. Y en otra parte, el Señor penetra las ideas de los sabios y conoce la vanidad de ellas. Por tanto, nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son vuestras, bien sea Pablo, bien Apolo, bien Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo futuro. Todo es vuestro o hecho para vuestro bien. Vosotros, empero, sois de Cristo, y Cristo es de Dios y su Padre. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a continuar en la siguiente cita bíblica estamos en Corintios. Vamos a continuar en Corintios, y aquí continuamos en el siguiente video, ¿sí? Espero que sigan poniendo mucha atención, y aquí continuamos.